El mar de Cortés parecía tranquilo aquella mañana, con un resplandor azul que se confundía con el cielo limpio. El barco de madera, pintado con franjas verdes y rojas, se deslizaba sobre las olas como si nada pudiera interrumpir la calma. Nadie sospechaba que esa paz sería tan frágil como un suspiro. Los peregrinos, hombres y mujeres que habían decidido viajar juntos para dar gracias en la isla Espíritu Santo, reían, cantaban y rezaban con entusiasmo. Miguel Hernández, carpintero de oficio, observaba el horizonte con un presentimiento que no sabía explicar. Algo en su pecho le decía que la jornada no sería fácil, aunque no quería preocupar a los demás. Antes de continuar con esta historia que tocará tu corazón, recuerda suscribirte al canal para no perderte más relatos llenos de emoción y fe. Miguel era un hombre sencillo, nacido en un pueblo de Michoacán. Había aprendido a trabajar la madera desde niño, tallando puertas y muebles que aún adornaban casas en su comunidad. La fe siempre lo acompañó, aunque últimamente dudaba de si Dios realmente lo escuchaba. La muerte reciente de su padre lo había dejado con un vacío que ni los rezos lograban llenar. Por eso aceptó la invitación de unirse a esta peregrinación. Necesitaba encontrar respuestas en el silencio del mar y en la fuerza de la oración compartida. A su lado viajaba Lucía Ramírez, joven maestra de catequesis de apenas 26 años. Ella irradiaba una energía especial, pero el mar le provocaba un temor difícil de ocultar. «Nunca me acostumbraré a estas aguas», confesó en voz baja mientras se aferraba a la baranda. Miguel la miró con una mezcla de ternura y complicidad. «El mar es como la vida, Lucía», dijo con calma. «A veces sereno, a veces violento, pero siempre hay que confiar en que se puede llegar a la otra orilla». «Eso dices tú, que pareces fuerte», respondió ella, con una sonrisa nerviosa. «Yo solo rezo para que este barco no se hunda». Don Esteban, el capitán y guía del viaje, era un hombre curtido por el sol de la paz. Había navegado esas aguas toda su vida y conocía cada corriente como si fueran cicatrices en su propia piel. Con voz firme, iba explicando a los pasajeros la ruta hacia la isla y tranquilizaba a quienes mostraban miedo. «El mar hoy está tranquilo, no hay nada de qué preocuparse», aseguraba, aunque sus ojos, acostumbrados a leer las señales del viento, no dejaban de escudriñar el horizonte. Entre los viajeros también estaba el padre Joaquín, sacerdote mayor con cabellos grises y mirada serena. Su presencia llenaba de calma el ambiente. Caminaba entre los asientos, saludando a cada uno, bendiciendo y recordando que todo lo que hacían tenía sentido porque estaba unido a la fe. Miguel lo escuchaba, pero en su interior las dudas seguían creciendo. ¿Era posible que Dios lo hubiera abandonado en el momento más difícil de su vida? El ambiente en el barco se mantenía festivo. Algunos sacaban guitarras y entonaban cantos religiosos que se mezclaban con el crujir de la madera. El olor a sal y a pescado fresco, que se impregnaba en cada rincón, era tan natural como el aire mismo de Baja California Sur. Miguel aspiró profundamente y por un instante se sintió en paz. Recordó a su padre, a su madre preparando tortillas en el fogón y pensó que quizá este viaje sí le traería un consuelo inesperado. Pero la calma es un espejismo cuando se viaja sobre el mar. En el aire flotaba una fragancia diferente, un cambio sutil que solo algunos percibían. Una brisa más fuerte acarició la vela principal, y don Esteban frunció el ceño como quien reconoce un aviso silencioso. Nadie lo notó, excepto Miguel, que observó cómo el capitán tensaba las manos sobre el timón. El carpintero bajó la mirada hacia el agua y un estremecimiento recorrió su espalda. Las olas, aunque aún tranquilas, tenían un ritmo extraño, como si algo en las profundidades se agitara con impaciencia. Miguel cerró los ojos un segundo, buscando la calma en un rezo breve. Sin embargo, una sensación le dijo que aquel viaje no sería como los demás. Y en lo profundo de su pecho, la inquietud comenzó a crecer, marcando el inicio de algo que ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar. El barco seguía avanzando con el vaivén constante de las olas.
Los cantos habían disminuido y la mayoría de los pasajeros conversaba entre sí, compartiendo historias que los unían en ese viaje. Para muchos era más que una simple travesía, era un acto de fe, una promesa cumplida, un agradecimiento por la vida y la esperanza. Lucía se sentó cerca de Miguel, envolviéndose en su chal de lana color vino. Sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de nervios y confianza. «¿Sabes por qué vine?», preguntó con voz suave. Miguel negó con la cabeza, interesado en escucharla. «Hace un año mi hermano menor estuvo a punto de morir en un accidente en la carretera. Estuvo en coma varios días y yo prometí que si despertaba, vendría hasta la isla a darle gracias a Dios. Él sanó, y aquí estoy». Miguel la escuchó en silencio, conmovido por la sinceridad en sus palabras. Pensó en su padre y en las veces que deseó verlo abrir los ojos otra vez, pero no sucedió. Esa herida lo hacía sentir distante de la fe que los demás expresaban con tanta naturalidad. Del otro lado del barco, don Esteban hablaba con dos jóvenes pescadores que lo acompañaban como ayudantes. Se notaba en su voz el orgullo de quien conoce el mar como a un hermano. «Estas aguas han visto de todo», decía mientras señalaba el horizonte. «Tempestades que parecen no tener fin, y también amaneceres que pintan el cielo como si fuera un lienzo. Pero siempre nos devuelven a casa si sabemos escucharlas». El padre Joaquín caminaba lentamente entre los pasajeros, con una sonrisa serena. Se detuvo junto a una pareja mayor, Tomás y Elena, campesinos de Sinaloa que habían vendido parte de su cosecha para pagar el viaje. «Queremos agradecer», explicó Tomás. «Nuestra hija venció el cáncer después de años de lucha. Creímos que nunca lo lograría, pero la fe nos sostuvo. Venimos a la isla a cumplir la promesa que hicimos en cada madrugada de oración». El sacerdote los bendijo, y Elena lloró en silencio, aferrándose al rosario entre sus manos. Cada persona llevaba consigo un motivo distinto, y poco a poco, esas historias empezaron a unirse como hilos de un mismo tejido. Miguel lo percibía mientras escuchaba fragmentos de conversaciones. Una mujer que agradecía por haber recuperado a su esposo de la adicción, un joven que pedía claridad para decidir su futuro, una madre que deseaba protección para sus hijos. Miguel suspiró y murmuró para sí mismo: «Todos tienen algo que agradecer. Yo solo tengo preguntas». Lucía lo escuchó y lo miró con seriedad. «No siempre se trata de respuestas inmediatas. A veces el camino es solo estar aquí, seguir adelante, aunque no entendamos nada». El carpintero bajó la vista. Sentía que sus dudas eran una carga demasiado pesada para compartirlas. Sin embargo, la voz de Lucía le resultaba extrañamente reconfortante, como si le recordara que todavía quedaba un espacio para la esperanza. Mientras tanto, don Esteban tomó un descanso y se unió al grupo en la parte central del barco. Con un gesto de confianza, sacó de su bolsillo una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe que colgaba de un hilo gastado. «Esta medalla ha viajado conmigo en cada tormenta. Cuando el mar se pone bravo me aferro a ella, no porque me dé poder, sino porque me recuerda que no estoy solo». El padre Joaquín asintió con la cabeza y agregó: «Eso es la fe. No un escudo que evita el dolor, sino una compañía que sostiene en medio de él». El silencio se apoderó del grupo por un instante. Solo el crujir de la madera y el golpeteo suave de las olas rompían el aire. Miguel sintió que esas palabras calaban más hondo de lo que hubiera querido admitir. El sol seguía alto y la brisa salada refrescaba los rostros cansados. Había risas, cantos dispersos y murmullos de oración. El barco parecía un pequeño mundo flotante, donde cada persona llevaba en el corazón una promesa. Nadie imaginaba lo que aguardaba más adelante, pero todos compartían la convicción de que ese viaje marcaría sus vidas. Y aunque la calma todavía reinaba, en el aire flotaba la sensación de que algo estaba a punto de cambiar. El sol, que hasta hacía poco iluminaba el horizonte con un brillo cálido, comenzó a esconderse tras una capa de nubes grises que se levantaban en el cielo. No era un cambio brusco,
sino un oscurecimiento lento, como si una mano invisible estuviera apagando la claridad poco a poco. Miguel lo notó de inmediato. La superficie del mar ya no era un espejo tranquilo, sino que se agitaba con un vaivén más inquieto. Lucía, que hasta entonces había intentado mantener la calma, miró hacia arriba y frunció el ceño. «No me gusta cómo se ve el cielo», murmuró apretando los dedos contra la baranda. Miguel la observó y respondió con un tono que buscaba tranquilizarla, aunque él mismo empezaba a sentir un nudo en el estómago. «Tal vez solo sea una nube pasajera. Aquí el clima cambia rápido, ¿no?» Don Esteban, sin embargo, ya mostraba un gesto distinto. Su mirada se posaba con atención en la línea del horizonte, en cómo las olas golpeaban con un ritmo más fuerte. Ordenó a los dos jóvenes ayudantes ajustar las cuerdas y revisar las velas. «Más vale prevenir», dijo con voz grave. «El viento no miente». El padre Joaquín se acercó a Miguel y al grupo cercano, percibiendo el ambiente de tensión. «Hijos, no teman», dijo con serenidad. «Recordemos que cada viaje es también una prueba de confianza. Lo importante es mantener el corazón en calma». A pesar de sus palabras, algunos pasajeros comenzaron a inquietarse. Elena, la campesina sinaloense, apretaba las manos de su esposo Tomás mientras murmuraba oraciones. Otros miraban hacia las nubes como si esperaran una señal. Miguel trató de desviar sus pensamientos del miedo que empezaba a apoderarse de él. Inspiró hondo el aire húmedo y salado, pero esa brisa ahora llevaba un sabor distinto, metálico, cargado. Era como si el mar estuviera preparando algo. Lucía volvió a hablar con la voz quebrada. «¿Y si el barco no resiste?» «No sé nadar, Miguel». Él la miró con firmeza, intentando darle seguridad. «No pienses en eso. Don Esteban sabe lo que hace. Si él no está preocupado, no deberíamos estarlo nosotros». Ella lo observó como si buscara refugio en sus palabras, aunque sabía que él mismo dudaba. Las conversaciones encubiertas se volvieron más cortas, más tensas. El canto de los peregrinos se apagó por completo, reemplazado por un silencio expectante. El golpeteo de las olas contra la madera resonaba con más fuerza, como un tambor que marcaba un ritmo cada vez más rápido. Don Esteban levantó la voz. «Ajusten bien las sogas, aseguren los bancos. No quiero que nada quede suelto». Los jóvenes corrieron obedeciendo, y en ese momento Miguel comprendió que no se trataba de un simple capricho del clima. El capitán había visto algo que ellos todavía no podían dimensionar. El cielo se cerraba con nubes densas y el aire, que antes refrescaba, se volvió pesado, cargado de humedad. Miguel sintió cómo una gota fría le resbalaba por la frente. La primera lluvia. Era apenas un aviso, un golpe leve antes de lo que parecía inminente. Lucía apretó los labios y murmuró casi para sí: «Dios mío, quédate con nosotros». Miguel la escuchó y sintió una punzada en el pecho. Parte de él quería unirse a esa oración, pero otra parte, la que todavía guardaba resentimiento por la ausencia de respuestas, se resistía. Miró al cielo oscuro y se preguntó en silencio si de verdad alguien los escuchaba allá arriba. El padre Joaquín notó el silencio de Miguel y lo miró con calma. «Cuando el mar se agita», dijo, «es cuando más necesitamos recordar que no estamos solos». Miguel asintió, aunque dentro de él la lucha continuaba. Su fe tambaleaba igual que las tablas del barco bajo sus pies. El viento sopló con más fuerza, levantando un murmullo que parecía una advertencia. Cada pasajero lo sintió de forma distinta. Unos se aferraron al rosario, otros al madero del barco, y Miguel, con el corazón acelerado, comprendió que la calma había quedado atrás. Y en su pecho la certeza creció. Aquella tormenta apenas comenzaba a mostrar su rostro. El viento se levantó de golpe, como si un gigante invisible hubiera soplado con furia sobre la superficie del mar. Las olas comenzaron a crecer, golpeando contra el casco de madera con un rugido que hacía temblar a todos. El barco, que antes se mecía suavemente, ahora se inclinaba con violencia de un lado a otro, amenazando con volcarse en cualquier momento. «Asegúrense bien»,
gritó don Esteban con voz poderosa, intentando imponerse al estruendo del viento. Sus manos se aferraban al timón, y la tensión en su rostro mostraba que la situación era más seria de lo que quería admitir. Los jóvenes ayudantes corrían de un extremo a otro, jalando sogas, ajustando velas que se inflaban como monstruos de tela. El sonido de la madera crujiendo se mezclaba con los rezos que cada vez más desesperados salían de los labios de los peregrinos. Lucía, temblando, se aferró al brazo de Miguel. «¡Nos vamos a hundir!», exclamó con lágrimas en los ojos. Miguel, con el corazón desbocado, intentó mantener la calma. «No, aguanta, Lucía, no sueltes mi mano». El padre Joaquín se mantenía en pie en medio de la cubierta, sujetando un crucifijo en alto. Su voz se elevaba sobre el rugido de las olas, entonando una oración que algunos repetían entre sollozos. «Señor, no nos abandones en este mar de pruebas. Camina con nosotros en medio de la tormenta». La fe se mezclaba con el miedo en un mismo clamor. Algunos cantaban fragmentos de alabanzas, otros simplemente gritaban los nombres de sus seres queridos. El barco parecía estar al borde de romperse. De pronto, una ola gigantesca azotó la cubierta, empapando a todos. El agua helada golpeó el rostro de Miguel, haciéndolo toser y perder el equilibrio. Sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies, como si estuviera parado sobre un animal furioso. Se aferró a la madera con todas sus fuerzas, mientras su mente gritaba una súplica que no logró articular en palabras. Don Esteban, empapado y con los ojos fijos en el horizonte, gritó órdenes. «Mantengan el rumbo, no se dejen vencer. Este barco es fuerte», pero incluso su voz, llena de experiencia y autoridad, no lograba borrar la desesperación de los pasajeros. Una mujer joven abrazaba a su hijo pequeño, cubriéndolo con su cuerpo, mientras repetía una oración en voz baja. Tomás sostenía a Elena, que lloraba sin poder ocultar su miedo. Miguel, viendo la escena, sintió un golpe en el pecho. ¿Y si realmente Dios los había abandonado? Recordó las noches en que había pedido consuelo por la muerte de su padre y no recibió respuesta. El rugido del mar parecía burlarse de su fe vacilante. Lucía lo sacudió, mirándolo con desesperación. «No dejes de creer, Miguel». «Si perdemos la fe, perdemos todo». Sus palabras lo atravesaron como un rayo. La veía temblar con los labios pálidos y los ojos llenos de miedo, y aún así encontraba fuerzas para mantener la esperanza. Miguel tragó saliva y asintió, aunque en su interior la duda seguía ardiendo como una herida abierta. Otra ola golpeó con violencia, lanzando a algunos peregrinos contra las bancas de madera. Los gritos resonaron entre el estruendo del viento. El padre Joaquín se arrodilló, levantando el crucifijo al cielo oscuro, mientras su voz se quebraba en una súplica que parecía surgir desde las entrañas. «Señor, calma estas aguas, danos tu fuerza para resistir». Miguel cerró los ojos un instante y apretó los dientes. El sabor salado del mar quemaba en su garganta, y el frío se metía hasta los huesos. Sabía que la tormenta apenas estaba comenzando, y que cada segundo sería una batalla no solo contra las olas, sino contra la desesperanza, que amenazaba con hundirlos antes que el propio mar. El barco resistía, pero cada golpe de agua lo hacía gemir como si estuviera a punto de partirse en dos. Y en el corazón de Miguel, una pregunta se repetía con fuerza. ¿Cuánto tiempo más podrían soportar? El rugido del mar se volvió ensordecedor. Cada ola que azotaba el barco era como un golpe de martillo sobre un cuerpo cansado. La madera crujía, gimoteando bajo la presión de toneladas de agua. Los peregrinos se aferraban donde podían, gritando, llorando, rezando, mientras el viento parecía querer arrancarles hasta el aliento. Don Esteban, con la mirada encendida de desesperación y determinación al mismo tiempo, gritó con todas sus fuerzas. «Todos agárrense fuerte, no se suelten», pero el aviso llegó tarde. Una ola gigantesca, más alta que el propio mástil, se alzó frente a ellos como una pared oscura y cayó de golpe sobre la embarcación. El agua entró con furia, arrastrando bancas, sogas y a varios pasajeros. Miguel apenas tuvo tiempo de abrazar a Lucía, sujetándola con todas sus fuerzas.
«No me sueltes», clamó ella, sus uñas clavándose en su brazo. «Aquí estoy, no te voy a soltar», respondió él, luchando por mantenerse de pie. El barco se inclinó peligrosamente hacia un lado. El mástil se partió con un estruendo que heló la sangre de todos, y una lluvia de astillas cayó sobre los cuerpos mojados y temblorosos. El padre Joaquín, todavía de rodillas, se aferró al crucifijo contra su pecho, mientras sus labios seguían moviéndose en oración. Miguel sentía el agua helada subirle hasta la cintura, luego hasta el pecho. Intentó resistir, pero la fuerza del mar era implacable. Lucía gritó su nombre, y un instante después, otra ola los golpeó de lleno. El carpintero perdió el equilibrio, soltó la baranda, y sintió que el agua lo arrastraba hacia el vacío. Todo fue confusión. Gritos mezclados con burbujas, golpes sordos de cuerpos contra la madera, un torbellino de oscuridad salada que lo envolvía todo. Miguel pataleaba, tratando de sacar la cabeza a la superficie, pero el agua se metía en su boca y garganta, quemando como fuego líquido. Tosió desesperado mientras buscaba a Lucía entre las sombras que lo rodeaban. Por un instante logró verla. Ella extendía la mano hacia él, pero una corriente brutal los separó, lanzándola en dirección contraria. «Lucía», gritó, aunque su voz se perdió en el estruendo del mar. La embarcación ya no era más que un montón de maderos rotos que flotaban entre las olas. Algunos se aferraban a lo que encontraban, otros desaparecían en cuestión de segundos. Miguel sintió que sus brazos perdían fuerza, que el peso del agua lo hundía cada vez más. El frío se filtraba en sus huesos y la desesperación le nublaba la mente. «Así termina», pensó con amargura. Recordó el rostro de su padre, los ojos de su madre rezando junto al fogón, la voz de Lucía pidiéndole que no dejara de creer. Todo se mezclaba en un remolino de imágenes que parecía arrastrarlo hacia lo profundo. De pronto, una tabla golpeó su costado. Con un último esfuerzo, se aferró a ella, jadeando, tosiendo, luchando por no soltarla. Sentía que su cuerpo no resistiría mucho más, pero algo dentro de él, un instinto más fuerte que el cansancio, le obligaba a seguir. Las olas seguían cayendo, imparables como si el mar quisiera devorarlos. A su alrededor solo veía sombras, rostros que se hundían, manos que desaparecían bajo la espuma. El grito de un niño se perdió en la distancia, y un silencio aterrador lo cubrió todo por un segundo, antes de que otra ola lo empujara hacia abajo. Miguel cerró los ojos y tragó agua de nuevo. Sus pulmones ardían, su cuerpo se rendía. Sintió que se hundía más y más, hasta que la luz del cielo se volvió apenas un recuerdo lejano. En ese instante, con la mente desvaneciéndose, solo pudo pensar: «¿Dónde estás, Dios?». Y entonces, en medio de la oscuridad, algo comenzó a cambiar. Miguel se hundía más y más, con los pulmones ardiendo y la oscuridad cerrándose a su alrededor. El peso del mar lo aplastaba como una losa, y cada movimiento de sus brazos era más torpe, más lento, como si la vida se escapara gota a gota. El eco de los gritos de Lucía todavía resonaba en su mente, pero ya no distinguía si eran recuerdos o alucinaciones. Todo parecía difuminarse. Cuando abrió los ojos por última vez, esperando ver solo sombras, algo inesperado apareció entre las aguas turbulentas, una silueta blanca, luminosa, que parecía avanzar hacia él sin esfuerzo, desafiando la furia del mar. No tenía rasgos claros, pero irradiaba una calma extraña. No era un espectro aterrador, sino una figura serena, como si estuviera hecha de luz filtrada en medio de la tormenta. Miguel parpadeó, convencido de que era su mente jugando con él en los últimos segundos de conciencia. Pero aquella presencia no desapareció. Al contrario, se acercó, extendiendo lo que parecía ser una mano. Una calidez inusual recorrió el cuerpo del carpintero, como si por un instante el frío desapareciera y la presión del agua se aligerara. «Levántate», susurró una voz suave, aunque Miguel no supo si salió de la figura o de su propia mente. Un estremecimiento le devolvió fuerzas que ya no creía tener.
Con un esfuerzo desesperado, movió las piernas y alcanzó la superficie, rompiendo el agua con un jadeo que le llenó los pulmones de aire. Tosió con violencia, escupiendo sal, mientras el oleaje seguía azotándolo. A su alrededor, todo era caos. Maderos flotando, gritos lejanos, cuerpos luchando por sobrevivir. Pero aquella silueta, la visión que lo había sostenido, se mantenía grabada en su mente. No supo si la había visto realmente o si fue un recurso de su cerebro para no rendirse. Aún así, algo había cambiado dentro de él. Se aferró con todas sus fuerzas a una tabla que flotaba cerca. El agua helada lo sacudía sin piedad, pero ya no sentía el mismo abandono de antes. Entre tosidos murmuró: «Si de verdad eres real, no me dejes». Otra ola lo lanzó hacia arriba, y en ese instante creyó ver, por encima de la espuma, un destello blanco que se elevaba sobre las olas. Su corazón se aceleró no de miedo, sino de una extraña esperanza. El rugido del mar seguía implacable, pero Miguel empezó a mover los brazos con más determinación, impulsado por aquella visión. No sabía a dónde lo llevaría la corriente, ni si volvería a ver a Lucía o a los demás, pero algo lo empujaba a no rendirse. Recordó las palabras que ella le había dicho minutos antes: «Si perdemos la fe, perdemos todo». Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que quizás no estaba tan solo como pensaba. El padre Joaquín, aunque perdido en algún punto de la tormenta, le vino a la mente. Cuando el mar se agita, es cuando más necesitamos recordar que no estamos solos, había dicho. Y ahora, en medio del caos, aquellas frases se entrelazaban con la imagen de la figura blanca, como si todo cobrara sentido en un instante. Miguel respiró hondo, a pesar del dolor en el pecho. Se obligó a mantenerse a flote, repitiendo en voz baja, como un mantra: «Voy a resistir, voy a resistir». La tormenta no cedía. El viento lo golpeaba, el agua lo lanzaba de un lado a otro, pero en su interior ya no había solo miedo. Había algo más, un fuego pequeño que lo empujaba a no dejarse vencer. Y mientras seguía luchando por mantenerse sobre la superficie, supo que aquella visión, real o imaginaria, lo había salvado de entregarse a la muerte. En medio de la oscuridad del mar embravecido, Miguel comprendió que aún había un camino por recorrer. El amanecer llegó envuelto en tonos grises, con un cielo cubierto por nubes que apenas dejaban pasar la luz. Miguel despertó con la boca seca, el cuerpo entumecido y la piel ardiendo por la sal incrustada. Estaba tendido sobre la arena húmeda, a unos metros de donde las olas aún rugían con la fuerza de la tormenta que lentamente se disipaba. Intentó levantarse, pero sus músculos protestaron con un dolor punzante. Tosió y escupió agua salada, recordando de golpe la furia de la noche anterior. Miró a su alrededor con el corazón encogido. No había rastro de Lucía, ni de don Esteban, ni de los demás. Solo restos del barco destrozado dispersos a lo largo de la costa. Tablas rotas, un zapato solitario, una cuerda enredada en las piedras. El aire olía a sal y algas, y las gaviotas graznaban sobrevolando los restos, como si anunciaran que aquello era un lugar de naufragio. Miguel respiró hondo, intentando calmar la angustia que le subía desde el pecho. Se puso de pie tambaleándose, sus pies hundiéndose en la arena blanda, y avanzó unos pasos por la playa desierta. «Lucía», gritó con todas sus fuerzas, su voz quebrándose en el viento. El eco se perdió entre el rugido del mar. Siguió caminando, llamando nombres uno tras otro. Esteban, Joaquín, Tomás, Elena. Cada grito se deshacía sin respuesta. El silencio era más pesado que el estruendo de la tormenta. Su mente volvía una y otra vez a la figura blanca que había visto entre las olas. ¿Había sido real o simplemente una ilusión de un hombre al borde de la muerte? No tenía respuestas, pero lo cierto era que aquella visión lo había traído hasta la orilla. Eso lo mantenía con vida, aunque la soledad le pesara como un ancla. Avanzó hacia un grupo de maderos acumulados en la arena. Entre ellos encontró una pequeña bolsa de tela empapada con algunos objetos intactos, un rosario de cuentas negras, un cuaderno arrugado
y un pedazo de pan ya incomible. Los sostuvo en las manos temblorosas, reconociendo que pertenecían a alguno de los peregrinos. Cerró los ojos y susurró con un hilo de voz: «Por favor, que estén vivos». El sol comenzó a abrirse paso lentamente entre las nubes, proyectando un resplandor dorado sobre la superficie del mar. Miguel se dejó caer de rodillas, exhausto. La soledad lo envolvía con fuerza, y en su mente una lucha lo desgarraba. ¿Debía rendirse al dolor de haber perdido a todos o aferrarse a la esperanza de que alguno hubiera sobrevivido? Se llevó las manos a la cara, sintiendo el ardor de la sal y de las lágrimas que no podía contener. Recordó las palabras de Lucía: «Si perdemos la fe, perdemos todo». Esa frase lo atravesaba una y otra vez, como si fuera un latido que lo obligaba a seguir buscando. Con dificultad, se puso de pie otra vez y caminó hacia el borde de la vegetación que comenzaba después de la playa. Palmas altas y arbustos espinosos se extendían hacia el interior de la isla, o de la costa desconocida en la que había despertado. El calor del día empezaba a intensificarse, y la necesidad de agua dulce se volvía urgente en su garganta seca. Antes de adentrarse, volvió a mirar hacia el mar embravecido. Por un instante creyó ver una sombra entre las olas, un movimiento que lo hizo contener el aliento. Entrecerró los ojos, esperando reconocer un cuerpo, una señal, algo, pero solo eran troncos arrastrados por la corriente. Miguel apretó los dientes. No podía rendirse todavía. Si él había sobrevivido, era posible que otros también lo hubieran hecho. Y esa certeza, frágil pero persistente, lo impulsó a dar el siguiente paso. Con el corazón acelerado, se internó un poco más en la playa, decidido a encontrar algún rastro de vida, porque sabía, con un presentimiento imposible de ignorar, que no estaba completamente solo. Miguel avanzaba con pasos inseguros por la arena caliente. El sol ya brillaba alto, y cada rayo se sentía como una aguja sobre su piel quemada por la sal. La sed lo atormentaba, y cada respiro le recordaba la falta de agua fresca. Sin embargo, lo que más lo desgastaba era la incertidumbre, no saber si alguien más había sobrevivido. De pronto, un sonido quebró el silencio. No era el rugido del mar ni el graznido de las gaviotas. Era un quejido, leve, humano. Miguel se detuvo en seco, conteniendo el aliento. Miró a su alrededor y lo escuchó de nuevo. Un gemido de dolor, proveniente de unos matorrales cercanos a la orilla. Corrió como pudo, apartando ramas y hojas, hasta encontrar una figura tendida en la arena. Su corazón dio un vuelco. «Lucía», exclamó, arrodillándose a su lado. Ella estaba empapada, con el rostro pálido y los labios partidos. Tenía un rasguño profundo en la frente y la ropa hecha jirones, pero sus ojos se abrieron al escuchar su voz. «Miguel», susurró, apenas audible. «Soy yo. Aquí estoy», dijo él tomando su mano con firmeza. «Sobreviviste». Lucía intentó sonreír, aunque el dolor la obligó a gemir de nuevo. «Creí que me había perdido para siempre». Miguel la ayudó a incorporarse lentamente, dándole apoyo con su propio cuerpo. Su alivio era tan grande que por un instante olvidó el cansancio y la sed. La sola presencia de Lucía, viva, le devolvía un poco de esperanza. Mientras la acomodaba sobre una roca plana, un nuevo sonido llamó su atención. Esta vez era un gruñido de esfuerzo, acompañado de un movimiento entre la arena más adelante. Miguel, todavía sosteniendo a Lucía, alzó la vista y reconoció otra figura que intentaba ponerse de pie. «¡Don Esteban!», gritó, corriendo hacia él. El viejo pescador estaba cubierto de arena y sangre seca. Su brazo izquierdo colgaba torcido, evidentemente lesionado. Aún así, su mirada conservaba la dureza del hombre acostumbrado a sobrevivir al mar. «Pensé que ya no lo lograría», dijo con voz ronca. «Pero parece que todavía me queda pelea». Miguel lo sostuvo para que no cayera. «Tiene que descansar. Está herido». «No hay tiempo para descansar», replicó Esteban, apretando los dientes. «Si nosotros estamos aquí, puede que otros también lo estén». Lucía lo miró con lágrimas en los ojos.
¿Y si los demás? Calló, incapaz de terminar la frase. El silencio se hizo pesado por un instante, hasta que Miguel respondió con firmeza. No podemos rendirnos todavía. Si nosotros sobrevivimos, ellos también pueden haberlo hecho. El grupo improvisado se reunió bajo la sombra de unas palmas cercanas. Miguel buscó entre los restos arrastrados por el mar y encontró un pedazo de lona que sirvió como cobija para Lucía y un trozo de madera que le entregó a Esteban como bastón. El dolor del pescador era evidente, pero se negaba a mostrar debilidad. «El mar me ha golpeado más veces de las que puedo contar», dijo, respirando con dificultad, «pero nunca me ha vencido del todo. Esta no será la primera vez». Miguel lo escuchaba, recordando la figura blanca que lo había impulsado a salir con vida. Decidió guardarse aquella visión, al menos por ahora. Lo importante era mantenerse unidos. «Tenemos que buscar agua», dijo Miguel, mirando el interior de la isla. Y luego señales de los demás. Lucía lo miró con ojos cansados, pero asintió. «Confío en ti». Esas 3 palabras pesaron en el corazón de Miguel. Por primera vez sintió que, a pesar de sus dudas, alguien creía en él, y esa confianza lo obligaba a no rendirse. El sol caía con fuerza, y la playa parecía infinita. Pero ahora no estaba solo. Tenía a Lucía y a don Esteban a su lado. Juntos, aunque heridos y cansados, darían el siguiente paso en busca de respuestas. Y en su interior, Miguel supo que la verdadera prueba apenas comenzaba. El sol estaba en lo más alto cuando los 3 se refugiaron bajo la sombra de unas palmas. La arena ardía bajo los pies, y la brisa que venía del mar ya no refrescaba. Era un aire caliente, cargado de sal. Miguel sentía la garganta seca, los labios agrietados, y cada palabra le costaba un esfuerzo. Lucía respiraba con dificultad, mientras don Esteban, con el brazo inmovilizado de forma improvisada, intentaba disimular el dolor. «Necesitamos agua», dijo Miguel mirando hacia la vegetación. «Si seguimos así, no aguantaremos mucho. El mar nos puso a prueba muchas veces, pero la sed es la más dura de todas», respondió Esteban, con voz ronca. Caminaron hacia el interior, atravesando arbustos espinosos y arena densa. El calor les arrancaba el sudor, y pronto la desesperación comenzó a pesar más que el cansancio físico. De vez en cuando encontraban restos arrastrados por la marea. Una sandalia, una cuerda rota, un pedazo de tela. Cada objeto era un recordatorio de los que aún no sabían si vivían o habían sido tragados por las olas. Lucía, exhausta, se detuvo y se dejó caer sobre una roca. «No puedo más. Siento que el corazón me late en la cabeza». Miguel se agachó a su lado dándole ánimo. «Un poco más. Si encontramos un arroyo o frutas, podremos resistir». Esteban, apoyado en su bastón improvisado, miró el horizonte. «En estas tierras suele haber cactus con agua, pero hay que saber cortarlos». Con las pocas fuerzas que le quedaban, Miguel buscó entre los matorrales y encontró uno de tallo grueso, verde intenso. Recordando lo que alguna vez había visto hacer a campesinos, partió un pedazo con una piedra. El líquido escurría amargo, pero fresco. «Tomen, aunque sea poco», dijo entregando trozos húmedos. Lucía lo miró con ojos agradecidos. «Nos estás salvando, Miguel». Él bajó la vista sin saber cómo responder. En su interior, sin embargo, una chispa de orgullo lo animó. Por primera vez, sentía que podía ser útil más allá de su fuerza bruta. Al caer la tarde, se acurrucaron juntos bajo la sombra de un árbol bajo. El silencio era pesado, interrumpido solo por el rumor del viento y el zumbido de insectos. Fue entonces cuando Lucía rompió a hablar, con la voz débil pero firme. «En medio de la tormenta, pensé que íbamos a morir, pero también sentí algo, como si una fuerza me sostuviera». Miguel se tensó, recordando su propia visión. «¿Qué quieres decir?» «No lo sé», respondió ella bajando la mirada, «pero creo que Dios no nos dejó, y no lo hará ahora». Esteban soltó una risa breve y amarga. «El mar no conoce de dioses ni de rezos, solo sabe quién resiste y quién no». «Eso no es cierto»,
intervino Lucía con un brillo en los ojos cansados. Yo sigo viva, porque alguien allá arriba lo permitió. Miguel sintió que debía decir algo, confesar lo que había visto entre las olas, pero la duda lo detuvo. ¿Y si lo tomaban por loco? Guardó silencio, aunque las palabras le quemaban en la garganta. La noche cayó con rapidez, y el frío reemplazó al calor sofocante del día. Los tres se acurrucaron temblando con el estómago vacío. El hambre les mordía desde dentro, más cruel que cualquier ola. En medio de ese silencio, Lucía comenzó a rezar en voz baja, repitiendo oraciones que Miguel había escuchado 1000 veces en su infancia. Él cerró los ojos, escuchando cada palabra. Una parte de él quería unirse, encontrar consuelo en esa fe, pero otra parte seguía resentida, herida. Al final, sus labios se movieron apenas, sin voz, acompañando las palabras que tanto necesitaba. Y mientras el cielo se cubría de estrellas indiferentes, Miguel comprendió que la lucha no era solo contra la sed y el hambre, sino contra la desesperanza que amenazaba con tragarlos más rápido que el mar. El amanecer trajo consigo un resplandor anaranjado que iluminaba la costa. El mar, ahora más sereno, parecía esconder su furia de la noche anterior, como si nada hubiera ocurrido. Pero en la arena aún quedaban huellas del desastre, maderos dispersos, restos de ropa, objetos que hablaban de los que ya no estaban. Miguel contempló el horizonte y sintió un nudo en la garganta. No podían quedarse allí, esperando un milagro que no llegaría. «Tenemos que movernos», dijo, rompiendo el silencio. Lucía lo miró con cansancio, pero asintió. «¿A dónde? No sabemos dónde estamos». «Hacia el interior», respondió Miguel con firmeza. «Tal vez encontremos un poblado o pescadores. Si nos quedamos aquí, moriremos de hambre y sed». Don Esteban, apoyado en su bastón improvisado, respiró hondo antes de hablar. «El muchacho tiene razón. El mar ya nos dio lo que podía darnos. Ahora es la tierra la que tiene que decidir si quiere aceptarnos». Miguel ayudó a Lucía a ponerse de pie. Sus piernas temblaban, pero la determinación en sus ojos reemplazaba la debilidad de su cuerpo. Reunieron lo poco que tenían: la lona que habían usado de cobija, un rosario, un par de maderos afilados que servirían como bastones. Con eso emprendieron la caminata hacia el interior. El terreno pronto se volvió hostil. La arena cedió paso a dunas y después a un suelo pedregoso que les lastimaba los pies descalzos. El sol, despiadado, golpeaba con fuerza y el aire ardía en los pulmones. Avanzaban despacio, con pausas frecuentes, luchando contra el cansancio. «Cada paso se siente como una eternidad», murmuró Lucía secándose el sudor de la frente. «El desierto no perdona», dijo Esteban. «Pero siempre guarda un camino, aunque sea duro de encontrar». De vez en cuando Miguel se detenía para observar el suelo. Fue entonces cuando notó unas huellas borrosas, apenas visibles entre la arena. No eran de animales, sino de personas. Señaló con el dedo emocionado. «Miren, no estamos solos. Alguien más pasó por aquí». El hallazgo encendió una chispa de esperanza en los tres. Si esas huellas pertenecían a otros sobrevivientes, significaba que no eran los únicos que habían logrado escapar del mar. Lucía sonrió con debilidad, sus labios resecos apenas curvándose. «Tal vez podamos encontrarlos». Siguieron el rastro, aunque cada metro era una batalla contra la sed. Los labios de Miguel sangraban por la resequedad y el brazo de Esteban temblaba cada vez que apoyaba su peso en el bastón. Aún así, ninguno habló de rendirse. Al mediodía encontraron un pequeño arbusto con frutos rojos y amargos. Dudaron en comerlos, temiendo que fueran venenosos, pero Esteban probó uno y aseguró que los había visto antes. «No llenan, pero engañan al hambre», explicó. Repartieron lo poco que había, y aunque el sabor era desagradable, les dio energía suficiente para continuar. La caminata parecía interminable, el calor les arrancaba fuerzas, y los pies de Lucía comenzaron a sangrar. Miguel se quitó parte de su camisa y le vendó los talones.
Ella lo miró con lágrimas en los ojos. «¿Por qué haces tanto por mí?» Miguel bajó la mirada. «Porque no podría soportar perderte». Lucía apretó su mano con fuerza, y ese gesto silencioso les dio valor a ambos. Esteban, observando la escena, sonrió con cansancio. «La esperanza es lo único que nos mantiene vivos. No la suelten». El sol comenzaba a bajar cuando alcanzaron una elevación desde la cual se veía un valle más verde, con árboles dispersos y un cauce seco que en algún momento debió ser un arroyo. La vista les devolvió un poco de fuerzas. «Mañana habrá más que caminar», dijo Miguel respirando con dificultad, «pero lo haremos juntos». Y mientras el sol se ocultaba tras las montañas, entendieron que la verdadera travesía apenas estaba comenzando, y que cada paso los acercaba no solo a la salvación, sino también a descubrir hasta dónde podían resistir. La caminata al día siguiente fue aún más dura que la anterior. El valle que habían visto desde lo alto resultó ser engañoso. El arroyo estaba completamente seco, y los árboles apenas daban sombra suficiente para protegerlos del sol inclemente. Miguel sentía que cada paso lo acercaba más al límite de sus fuerzas, pero no podía rendirse. Lucía caminaba a su lado, cojeando por las heridas en sus pies, mientras Esteban se mantenía firme, ocultando el dolor de su brazo roto. Cuando ya parecía que no resistirían más, escucharon un sonido inesperado. Campanas lejanas. Los tres se miraron incrédulos. No sabían si era real o un espejismo causado por el cansancio. Sin embargo, poco después apareció humo en el horizonte, señal de vida humana. Con las últimas fuerzas, avanzaron hasta encontrar un pequeño poblado de casas de adobe y techos de palma. Un grupo de campesinos los recibió con sorpresa. Eran hombres y mujeres curtidos por el sol, acostumbrados a la dureza del desierto, pero sus miradas reflejaban compasión al ver el estado de los tres sobrevivientes. «¡Santos cielos!», exclamó una mujer robusta con un rebozo azul. «Vengan, están desfalleciendo». Los condujeron hasta una choza amplia, donde les ofrecieron agua fresca en jarros de barro. Miguel bebió con tanta desesperación que el líquido le corrió por la barbilla, empapando su camisa. Lucía lloró al sentir el primer sorbo recorrerle la garganta. Esteban, con el rostro endurecido, se limitó a asentir en silencio, agradecido. Luego les sirvieron comida sencilla, tortillas recién hechas, frijoles y un poco de queso fresco. El olor a maíz tostado y a café de olla llenó el aire, devolviendo vida a sus sentidos. Miguel cerró los ojos al masticar, recordando su hogar en Michoacán, y por primera vez desde el naufragio sintió un calor de pertenencia. Mientras comían, los campesinos escucharon atentos su relato. Miguel habló en nombre de los tres, narrando cómo la tormenta los había sorprendido y el barco terminó por hundirse. Los rostros de los lugareños se llenaron de asombro y pesar. «El mar de Cortés es traicionero», dijo un anciano de barba blanca. «Ha cobrado muchas vidas, pero si ustedes llegaron hasta aquí es porque todavía les queda camino que recorrer». Lucía se aferró a sus palabras, asintiendo con lágrimas en los ojos. «No sé cómo sobrevivimos, pero siento que fue por algo. Una joven del pueblo llamada Teresa se acercó y le tomó la mano. Dios los trajo a nosotros. Aquí nadie sobrevive solo. Ahora ya son parte de nuestra comunidad». El gesto conmovió a Lucía profundamente. Miguel observó la escena y reflexionó en silencio. La hospitalidad de aquellas personas, que sin conocerlos les daban agua y alimento, tenía más fuerza que cualquier sermón. Tal vez la fe no estaba solo en los rezos, sino también en esos actos sencillos de bondad. Esteban, mientras le acomodaban el brazo en una férula improvisada, murmuró: «El mar me golpeó fuerte, pero aquí estoy. No sé si es suerte o destino». Miguel lo miró con seriedad. «No es suerte, Esteban. Es porque aún tenemos que encontrar a los demás». El anciano campesino intervino de nuevo. «Hace 2 noches unos pescadores dijeron haber visto más restos en otra playa, hacia el norte. Tal vez encuentren a alguien más allí». La noticia encendió una chispa de esperanza.
Miguel sintió que el corazón le latía con fuerza renovada. Lucía apretó su mano y susurró: «¿Escuchaste? Quizá no todos se perdieron». La noche cayó sobre el poblado, iluminada por fogatas y estrellas claras. El aire olía a leña y maíz, y el murmullo de las conversaciones se mezclaba con risas de niños. Los tres sobrevivientes descansaban entre mantas, sintiendo que por primera vez desde el naufragio podían respirar tranquilos. Sin embargo, en el pecho de Miguel no había descanso completo. Sabía que aquel encuentro era solo una pausa en un camino que aún los esperaba. Y en esa calma momentánea comprendió que la verdadera prueba de fe estaba por llegar. El amanecer en el poblado trajo un aire fresco impregnado de humo de leña y tortillas recién hechas. Miguel despertó con el corazón agitado, como si un presentimiento lo obligara a abrir los ojos antes que el resto. Salió de la choza donde habían dormido y vio a los campesinos preparándose para la faena del día. Entre ellos un detalle lo dejó inmóvil. Un grupo de pescadores descargaba redes y con ellos venía un hombre mayor, cubierto con una manta, caminando con dificultad, pero sostenido por dos jóvenes. Miguel sintió que la respiración se le detenía. «Padre Joaquín», gritó corriendo hacia él. El sacerdote levantó la vista y sus ojos se iluminaron al reconocerlo. Su rostro estaba surcado por heridas y su sotana desgarrada, pero la misma serenidad de siempre seguía presente en su mirada. «Hijo, pensé que el mar me había arrebatado a todos ustedes», dijo con voz débil pero firme. Lucía salió apresurada detrás de Miguel y al verlo cayó de rodillas llorando de alivio. «Padre, usted también sobrevivió». El sacerdote acarició su cabeza con ternura. Dios nunca abandona a sus hijos, ni siquiera en la más oscura de las tormentas. Don Esteban se acercó tambaleando, con el brazo aún vendado, y le estrechó la mano al sacerdote. «Nunca pensé volver a verlo, creí que el mar lo había reclamado». «El mar quiso probar nuestra fe», respondió Joaquín, «pero aún tenemos propósito en la tierra». El encuentro conmovió al poblado entero. Los lugareños, testigos del reencuentro, murmuraban que aquello era un milagro. Miguel, sin embargo, se quedó en silencio. La figura blanca que había visto entre las olas regresó a su memoria, clara como el primer día. No podía ignorar la coincidencia. Había sobrevivido, y ahora también el sacerdote. Más tarde, mientras compartían un desayuno sencillo, Miguel se animó a hablar. «Padre, yo vi algo en medio del mar. Cuando pensé que iba a morir apareció una figura blanca. No sé si fue real o si fue mi mente engañándome, pero me dio fuerzas para salir a la superficie». El sacerdote lo escuchó con atención, asintiendo lentamente. La fe suele presentarse de formas que no entendemos. Puede ser un recuerdo, una voz interior o incluso una imagen que nos sostiene cuando todo se derrumba. Lo importante no es si fue real para todos, Miguel, sino si fue real para ti. Pero, ¿y si solo lo imaginé?, preguntó él con el ceño fruncido. Entonces dale gracias a tu imaginación, porque salvó tu vida, dijo Joaquín con una sonrisa suave. Dios habla también a través de lo que llevamos en el corazón. Lucía tomó la mano de Miguel con fuerza. Yo también sentí algo que me sostuvo. No vi una figura, pero sí una certeza. No estaba sola. Esteban resopló, mirando el suelo. Yo solo sentí golpes y agua tragándome. Ninguna visión, pero admito que no sé cómo sigo vivo. Quizá haya algo de razón en lo que dicen. Miguel miró a cada uno de ellos, conmovido por la sinceridad. La duda en su pecho seguía ahí, pero algo había cambiado. Ya no se sentía avergonzado de tener preguntas. Quizá la fe no era tener todas las respuestas, sino seguir caminando a pesar de no tenerlas. El padre Joaquín se puso de pie con esfuerzo. Escuchen, hijos, este viaje aún no ha terminado. Dios nos permitió sobrevivir, pero no solo para salvar nuestras vidas. Hay un propósito más grande, aunque todavía no lo entendamos. El silencio que siguió fue profundo. Miguel sintió que aquellas palabras lo atravesaban, despertando una fuerza interior que no había reconocido antes.
El mar los había golpeado, el desierto casi los había quebrado, pero ahora tenían algo nuevo, la certeza de que no estaban solos y que la esperanza era más fuerte que cualquier tormenta. Los días en el poblado pasaron como un respiro después de tanta tormenta. Los lugareños cuidaron de sus heridas, compartieron comida y les dieron un lugar donde dormir. Sin embargo, en el corazón de Miguel y de los demás había una inquietud que no se podía acallar. No habían llegado hasta allí para quedarse, sino para regresar a la paz, reencontrarse con los suyos y dar testimonio de lo que habían vivido. Una mañana, el padre Joaquín reunió a todos bajo la sombra de un mezquite. Su voz, aunque todavía débil, recuperaba firmeza. «Hijos, el mar nos puso a prueba y seguimos aquí. Ahora debemos volver. Hay pescadores que han ofrecido llevarnos en sus barcas de regreso a La Paz. Será una travesía corta comparada con lo que hemos vivido, pero no por eso menos importante». Don Esteban, con el brazo todavía inmovilizado, asintió con gravedad. «No podemos quedarnos escondidos. Tenemos familias que esperan noticias». El mar me quitó fuerzas, pero no me quitó el deber de volver. Lucía miró a Miguel, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y esperanza. «¿Estás listo para volver al mar?» Él tragó saliva. «No lo sé, pero si es el camino de regreso, entonces sí». La despedida del poblado fue emotiva. Teresa, la joven que había cuidado de Lucía, les entregó una bolsa con tortillas, frijoles y un poco de sal. El anciano de barba blanca les deseó un buen viaje, levantando la mano como bendición. No olviden que el mar da y quita, pero también enseña. La barca era pequeña, hecha de madera clara y redes colgantes, con motor débil que rugía apenas. Los 3 sobrevivientes, junto con el sacerdote, subieron con cuidado. Miguel respiró hondo al sentir de nuevo el movimiento de las olas bajo sus pies. El recuerdo del naufragio le golpeó con fuerza, pero Lucía le tomó la mano. «Mírame», le dijo suavemente. «No mires las olas, mírame a mí». Él la miró, y en ese instante la ansiedad cedió un poco. Mientras avanzaban mar adentro, el silencio se volvió más profundo. El sonido del motor y el crujido de la madera eran el único acompañamiento. El cielo estaba despejado, y el agua brillaba como un espejo inmenso. Miguel no podía apartar de su mente la visión de la figura blanca. Dudó un momento, luego se inclinó hacia Lucía. «Tengo que decirte algo», susurró. «Lo que me salvó aquella noche no fui yo mismo. Vi algo, una figura blanca, luminosa. Pensé que era mi imaginación, pero sentí que me levantaba». Lucía lo escuchó con atención sin interrumpir. «¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque pensé que sonarías incrédula o que me juzgarías». Ella negó con la cabeza. «No necesito pruebas, Miguel. Yo no vi esa figura, pero sentí que alguien me sostenía. Lo importante no es si fue real para todos, sino lo que significó para ti». El padre Joaquín, que los escuchaba en silencio, intervino. «Dios se manifiesta de formas distintas en cada corazón. No lo duden, lo que viste fue esperanza, y esa esperanza es la que nos mantiene vivos». El viaje continuó en calma. Don Esteban, mirando al horizonte, murmuró con voz baja: «Tal vez el mar quería probar si podíamos levantarnos después de caer». Miguel observó la inmensidad azul, y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo, sino gratitud. El mar, que antes era enemigo, ahora parecía un viejo maestro. Las costas de La Paz comenzaron a dibujarse a lo lejos, con casas blancas y techos rojos que brillaban bajo el sol. El corazón de todos se aceleró. Estaban de regreso, y mientras la barca se acercaba lentamente al puerto, Miguel comprendió que la travesía no terminaba allí, sino que apenas estaba alcanzando su verdadero sentido. La barca entró lentamente al puerto de La Paz, y el murmullo del motor fue reemplazado por los gritos emocionados de quienes esperaban en la orilla. La noticia del naufragio ya se había extendido, y decenas de familias aguardaban con ansiedad, con la esperanza de reconocer algún rostro entre los sobrevivientes. Miguel sintió cómo su corazón se aceleraba al ver el movimiento en tierra firme.
brazos levantados, pañuelos ondeando, lágrimas contenidas. Lucía, con los ojos empañados, apretó la mano de Miguel. «¿Hemos vuelto? No lo puedo creer». Él la miró y asintió, con un nudo en la garganta que no lo dejaba hablar. El primero en ser reconocido fue don Esteban. Un grupo de pescadores corrió hacia él, abrazándolo con fuerza, casi derribándolo de la emoción. El viejo, que siempre había mantenido un semblante duro, dejó escapar lágrimas que se confundieron con la sal que aún llevaba en el rostro. «Pensamos que el mar te había llevado», le gritó uno de sus compañeros. «Casi lo hace», respondió Esteban con voz ronca. «Pero aquí estoy, y no pienso dejar de pelear». El padre Joaquín fue recibido por un grupo de feligreses que lo abrazaron con reverencia. El sacerdote, conmovido, levantó el crucifijo que había logrado conservar y pronunció palabras que resonaron entre la multitud. «No fuimos nosotros los que vencimos al mar, fue la fe la que nos sostuvo». Lucía buscaba con la mirada entre la multitud hasta que un grito rompió el aire. «¡Lucía!». Su hermano menor, el mismo por quien había hecho la promesa, corría hacia ella. Se abrazaron con tanta fuerza que parecía que el mundo se desvanecía alrededor. Ella sollozaba sin control mientras él repetía una y otra vez: «Sabía que volverías. Sabía que Dios no me iba a quitar a mi hermana». Miguel, observando la escena, sintió una mezcla de alivio y vacío. No había nadie esperándolo. Su padre había muerto, y su madre seguía en Michoacán, sin saber siquiera si él había embarcado. Por un instante, la soledad lo golpeó como un eco amargo, pero entonces Lucía se volvió hacia él, todavía con lágrimas en los ojos. «Ven», le dijo extendiendo la mano. «Tú también eres parte de esto». Miguel dudó, pero al tomar la mano de Lucía sintió que aquel abrazo compartido con su familia lo incluía a él también. No era su sangre, pero era su hogar en ese momento. La multitud estalló en cantos y rezos de agradecimiento. Mujeres repartían pan y agua fresca, niños reían, hombres estrechaban manos con fuerza. La comunidad entera celebraba la vida recuperada. Miguel respiró hondo, dejando que ese aire impregnado de esperanza lo llenara por completo. Un pescador se le acercó y le ofreció un jarro con agua. «Eres uno de los que se enfrentó al mar y regresó», dijo con admiración. «No cualquiera logra eso». Miguel sonrió levemente y respondió: «No regresé solo, si no fuera por ellos no estaría aquí». Mientras avanzaban entre la gente, Miguel pensó en todo lo que habían dejado atrás, los que no sobrevivieron, los gritos apagados por el mar, las noches de sed y frío. La herida seguía abierta, pero al mismo tiempo, la vida que ahora se abría frente a ellos era una promesa de que todo ese dolor tendría un sentido. El sol caía lentamente sobre el puerto, tiñendo las aguas de dorado. Miguel levantó la vista hacia el horizonte, y por un instante creyó ver un destello blanco entre las olas tranquilas. No supo si era un reflejo del sol o un recuerdo de aquella visión que lo había sostenido en la oscuridad, pero sonrió, convencido de que lo que había visto seguiría acompañándolo siempre. Y mientras el puerto se llenaba de risas y oraciones, comprendió que ya no era el mismo hombre que había subido al barco días atrás. Algo en él había cambiado para siempre. La calma después del naufragio parecía un regalo imposible. Miguel caminaba por las calles de La Paz, acompañado de Lucía, don Esteban y el padre Joaquín. El bullicio de la ciudad, con sus mercados, voces y aromas, contrastaba con el silencio abrumador del mar y la soledad de la playa donde habían despertado tras la tormenta. Cada sonido cotidiano, un vendedor ofreciendo pescado fresco, el canto de un niño, el repicar de una campana, le recordaba que estaba vivo y que había vuelto a pertenecer al mundo de los vivos. Se detuvieron frente a una pequeña iglesia blanca, sencilla, con puertas de madera gastada. Allí entraron juntos, no para celebrar con discursos, sino para guardar silencio. Cada uno se arrodilló con sus propias razones. Lucía agradecía por haber regresado con su hermano. Esteban pedía fuerzas para seguir pese a sus heridas.
Joaquín ofrecía su vida como testimonio de fe. Miguel, en cambio, permaneció de pie unos segundos antes de inclinarse. No tenía palabras, solo un torbellino de recuerdos, la oscuridad del agua, la mano que se le escapaba, la figura blanca que lo empujaba hacia la superficie. Lucía lo miró y sonrió con ternura. «No tienes que decir nada», susurró. «A veces el silencio también es una oración». Miguel asintió, sintiendo que era cierto. Al salir de la iglesia, la luz del atardecer los envolvió. El cielo se teñía de tonos naranjas y rosados, y el mar, ahora sereno, reflejaba ese resplandor como si quisiera pedir perdón por lo ocurrido. Esteban apoyó su bastón en la arena del malecón y murmuró: «El mar nos golpeó duro, pero nos devolvió más fuertes». El padre Joaquín agregó: «Y nos recordó que la esperanza es lo único que nunca debe naufragar». Miguel respiró hondo, observando las olas que se mecían suavemente. En su interior, algo había cambiado para siempre. Comprendió que la figura blanca no era un fantasma ni un milagro tangible, sino la representación de lo que había perdido y de lo que debía aprender. La fe no estaba en respuestas inmediatas, sino en la decisión de seguir adelante. Lucía se acercó a él, con los ojos brillando bajo la luz del ocaso. «¿Qué ves cuando miras al mar ahora?». Miguel sonrió, sin apartar la mirada del horizonte. «Veo vida. Veo que no estamos solos». Ambos guardaron silencio, dejando que el rumor del agua completara sus pensamientos. El viaje había terminado, pero al mismo tiempo apenas comenzaba, porque lo que llevaban en el corazón era más grande que cualquier tormenta. El sacerdote levantó la mano y los bendijo a los tres. «Lleven este testimonio a quienes lo necesiten. Que nadie olvide que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay una luz que nos llama a la superficie». La noche cayó poco después, y la paz se iluminó con faroles que parecían estrellas en la tierra. Miguel se alejó unos pasos y miró hacia atrás. Vio a Lucía riendo con su hermano, a Esteban contando historias a unos pescadores, al padre Joaquín rodeado de feligreses. Y comprendió que ya no cargaba con la misma soledad de antes. Había encontrado una nueva familia en medio de la tragedia. Con el corazón ligero, murmuró en voz baja: «Gracias. Aunque no entienda del todo, gracias por darme una segunda oportunidad». La brisa del mar acarició su rostro como respuesta. Y así, entre la fe renovada, la amistad y el recuerdo imborrable de la figura blanca que emergió entre las olas, Miguel entendió que nunca volvería a ser el mismo. Antes de despedirme de ti, recuerda suscribirte al canal para no perderte más historias llenas de fe, resistencia y esperanza. Y no olvides hacer clic en el video sugerido que aparece en tu pantalla para seguir acompañándonos en este viaje de relatos que tocan el corazón.